Hola, buen día. Mi nombre es Jessy Carrión y vengo a hablarles en esta exposición para la clase de Geología Ambiental sobre los riesgos específicos asociados a la industria. Primero tenemos, según el portal de organización CIFEM, la definición del riesgo, que bien nos dice: el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. Ahora bien, podemos dividir a los grandes principales riesgos que conlleva la actividad industrial en dos grandes categorías. Esas categorías se llaman riesgos endógenos y riesgos exógenos. Los riesgos endógenos son riesgos vinculados a los accidentes internos propios de la actividad que aplica el trabajador en lo manual o en lo operativo. Es decir, son como riesgos un poco más internos dentro de la industria. Y ahora los riesgos exógenos son riesgos que tienen que ver con el contexto en el que se desarrolla el importante impacto ambiental que acarrea la industria y la devastación de recursos. Por ejemplo, pueden repercutir perjudicando a poblaciones, habitantes o regiones enteras. Ahora bien, tenemos una clasificación de riesgos que me pareció buena y lo que hice fue combinarla con la clasificación anterior, que son los tipos de riesgos industriales. Son riesgos financieros, que a su vez es un riesgo endógeno, riesgos biológicos, que puede decirse que es un riesgo exógeno, riesgos económicos, que es un riesgo endógeno, riesgos naturales, que sería un riesgo exógeno, riesgos químicos, que podrían ser endógenos y exógenos, riesgos sanitarios, que podrían ser riesgos endógenos, y riesgos laborales, que son riesgos endógenos. Ahora, bueno, en la diapositiva les dejo un diagrama de lo que les acabo de explicar, que me pareció bien didáctico para entender. Ahora, para este curso, ¿cuál es el riesgo, ¿no?, de importancia? El riesgo socionatural. Entonces, según lo que hemos trabajado en este curso, el riesgo socionatural es el peligro potencial que está asociado con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación ambiental o de intervención humana en los ecosistemas naturales. Ahora bien, según esto, entonces tenemos los riesgos según las industrias. Ahora expliquemos. Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de operaciones de minería, transporte, generación de energía, fabricación y eliminación de desperdicios que tienen peligros inherentes y requieren un manejo cuidadoso, ¿sí? Por ejemplo, las operaciones industriales que incluyen el manejo, almacenamiento y procesamiento de sustancias potencialmente peligrosas, como químicos reactivos y desechos peligrosos. Asimismo, las instalaciones industriales que pueden acarrear peligros potenciales que son distintos de aquellos de las sustancias peligrosas, por decirlo así. Estos riesgos se deben generalmente a sustancias y reacciones químicas causadas en industrias, comercios o viviendas, y ocurren por el uso inadecuado de combustible o fallas en las instalaciones eléctricas. Ahora, como bien podemos observar en la siguiente diapositiva, debido a la existencia de peligros en los medios industriales, es necesario manejar adecuadamente los siguientes riesgos para reducir al mínimo los impactos adversos. Eso sería las condiciones que pueden llevar potencialmente a los accidentes que involucran derrames importantes, por ejemplo, de tuberías, conexiones flexibles, filtros, válvulas, recipientes, bombas, compresores, tanques, chimeneas, etc. Y el siguiente riesgo sería las condiciones de salud, bienestar ocupacional y de seguridad en el trabajo. Vamos a enfocarnos en esta presentación en los riesgos industriales de dos industrias bien específicas,
como lo son la industria minera y la industria petrolera. Ahora, según una publicación chilena titulada Guías prácticas para situaciones específicas, manejo de riesgos y preparación para respuestas a emergencias mineras, tenemos que es necesario identificar las amenazas y riesgos potenciales sobre las áreas y actores vulnerables como consecuencia de los impactos de la actividad minera en cada una de las fases del ciclo minero. Por ello, a continuación lo desglosamos según las fases. En la exploración preliminar o prospección. Bien, esta fase no requiere por lo general la utilización de equipos sofisticados. El apoyo que da el uso de interpretación es el de fotografías aéreas, los datos satelitales, la prospección geoquímica, entre otros. Entonces eso disminuye un poco los impactos físicos causados en esta etapa. Sin embargo, podemos ver en el cuadro que está acá como riesgos, por ejemplo, según la actividad, ¿no?, que es la construcción de caminos. El riesgo sería la construcción de caminos semipermanentes que puedan alterar cursos de agua. Para la excavación de trincheras, entonces las trincheras y túneles exploratorios mal diseñados y mal cerrados pueden producir sitios propicios para accidentes. Esos son los riesgos según los impactos, ¿sí? También están las amenazas, pero como estamos hablando propiamente de riesgos, resaltaré esa parte en los cuadros según las fases. En la fase de exploración. Bueno, esta fase utiliza técnicas más avanzadas e intensivas en uso de equipo especializado. La intervención inicial busca la identificación de áreas mineralizadas. Entonces se da un proceso de selección de las más promisorias para perforar y evaluar. Y bueno, su impacto no siempre es significativo. Una nueva selección fija nuevos sitios y parámetros de perforación para describir la geometría y características del depósito. Concluida la etapa de exploración, se puede decidir si se va a hacer explotación minera en el sitio o no. Si se decide no hacerla, la actividad minera termina en la exploración como tal. En el cuadro entonces vemos, por ejemplo, según el impacto de la perforación con diversas técnicas y uso de equipo auxiliar, tenemos el riesgo de afectar la calidad del agua para consumo humano, animal o agrícola, por uso de lodos de perforación, combustibles y lubricantes. También está el riesgo de la perturbación de la vida animal, la erosión localizada, producción marginal de metales pesados y la contaminación de fuentes de agua. Según el impacto de construir caminos, sería el deterioro parcial de áreas agrícolas o sensibles. Y la presencia de personal foráneo constituye un tipo de riesgo social. Tenemos la siguiente fase, que es la fase de construcción del proyecto minero como tal. Entonces, justamente la fase anterior de exploración detallada permite la definición de un plan minero, con su correspondiente diseño de la mina, método de extracción o minado, transporte, cálculos de costo, inversiones, regalías, seguros y otras cosas más. Un elemento constituyente de ese plan minero es el estudio de impacto ambiental con sus componentes sociales y de participación ciudadana. A continuación entonces tenemos este cuadro que, como ven, nos señala 4 impactos con riesgos asociados. El primer impacto sería construcción de caminos e instalaciones de superficie. El riesgo con esto sería la pérdida de capas de suelo que es removido. El otro impacto sería construcción de pozos. Y como riesgo asociado entonces tendríamos la alteración de sistemas naturales de drenaje. El tercer impacto sería la limpieza de este terreno, en el que tenemos un riesgo de derrumbes y deslizamientos. El cuarto impacto sería movimiento de maquinaria y equipo pesado, que pues causaría la sedimentación de ríos cercanos. Sin embargo, vemos en la fila del medio las amenazas a las que están asociadas esos riesgos y esos impactos. Es como que decir, ¿por qué? ¿Por qué corro ese riesgo? Bueno, por la amenaza. En la cuarta fase tenemos entonces la fase de explotación o extracción. En esta fase es cuando se extrae el mineral.
Los procesos mineros incluyen trabajos de perforación, voladura, transporte interno y externo de minerales, usando diversos medios que incluyen ductos. Ahora, la tecnología asociada o que usen va a depender de las características del yacimiento, de su magnitud y del capital disponible. Sin embargo, pues tenemos acá unos ejemplos tanto en minería subterránea como en minería a cielo abierto de los riesgos según el impacto, ¿no?, de la actividad minera. Por ejemplo, las labores de preparación, desarrollo y explotación con trabajos de perforación, voladura y transporte en minería subterránea estarían traducidas como la ruptura del líquido electrostático, daños en el drenaje, generación de vibración, polvo y ruido por voladuras, transporte de productos peligrosos, contaminación de aire, suelo y fuentes de agua, lo cual tendría un riesgo de subsidencia, alteración de la topografía y del paisaje, un drenaje ácido de mina, vertimiento de productos peligrosos, fallas de suministro de agua a poblaciones y conflictos sociales con las comunidades. En la minería a cielo abierto, entonces tendríamos un impacto asociado que sería la remoción de la cubierta vegetal o del suelo sin vegetación, movimiento continuado de máquinas y vehículos. Según este tipo de minería, estaría la exposición del mineral a agentes meteóricos y erosivos antes de ser lixiviado, las explosiones, depósitos de material estéril, gases de combustión y polvo de vehículos, transporte de materiales peligrosos. Eso lo asocia a un riesgo de desertificación y de accidentes de derrame de productos peligrosos con aguas ácidas. Conflictos sociales con las comunidades también entraría en la parte de riesgos. En esta fase siguiente, en el beneficio o procesamiento de mineral, tenemos que se recuperen los minerales buscados mediante métodos o procesos físico-químicos que los separan de elementos llamados estériles o sin valor económico. Este proceso se inicia con la trituración primaria y secundaria de, digamos, la mena, para que la roca se encuentre en trocitos de menor tamaño que se puedan llevar a una molienda. Allí se separan los minerales de valor económico del material estéril. Y pues se concentran mediante métodos gravimétricos, magnéticos, flotación o hidrometalurgia. El concentrado es como una especie de pulpa que contiene cantidades considerables de agua, la cual se extrae depositándolo en un tanque donde el mineral se precipita al separarse del agua. Otra forma de hacerlo es mediante la adición de productos químicos que capturan del agua las partículas más finas del mineral. Pero sin embargo, luego del proceso de concentración, los residuos denominados relaves o colas, con contenidos de metales no deseados y restos de las sustancias químicas utilizadas en el proceso anterior, se depositan en áreas contiguas a las instalaciones de beneficio del mineral. Esta fase finaliza con el procesamiento de los metales o metalurgia de extracción o refinamiento, que es una subfase. Pues tendríamos la subfase del concentrado y la subfase de extracción y refinamiento. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, tenemos entonces cómo entender el cuadro adjunto, que nos da impactos de concentración e impactos de fundición y refinación, y riesgos asociados a esos tipos de impactos. Entonces, en cuanto a la concentración, en el impacto de concentración tenemos un uso intensivo de agua, exposición al ambiente de materiales con elementos pesados, apilamiento de relaves y colas, mejor dicho. Y los riesgos asociados a ese impacto son contaminación del aire, del suelo y del agua, vulnerabilidad de relaves a la erosión. El impacto según la fundición y la refinación. Tenemos producción de desechos químicos orgánicos e inorgánicos, alto consumo de energía, utilización de áreas para el depósito de escorias
Y los riesgos asociados entonces serían la contaminación del aire, del agua y del suelo en áreas muy concentradas de actividad industrial, generando lluvias ácidas transportadas a otras zonas. Y el potencial de acumulación de metales pesados en suelos con vocación agropecuaria. Para la siguiente fase tendríamos el cierre y remediación. Una vez concluida la extracción del mineral, se debe continuar una serie de actividades de supervisión y control que garanticen que las actividades de remediación hayan sido completadas. La remediación no implica, de ninguna manera, que el área minada debe volver a estar a su estado original, pero sí disponer de los medios y acciones necesarias que la habiliten para usos futuros. Si vemos el cuadro asociado, entonces tenemos que el impacto sería el cese de la producción minera y el abandono de las instalaciones de superficie y subsuelo. Ahora los riesgos son la contaminación del aire, del suelo y del agua por escapes de los relaves, posibilidad de generación de aguas ácidas, posible presencia de metales pesados en suelos de vocación agropecuaria y la desadaptación laboral de la población, fenómenos migratorios, disminución de la actividad económica en la zona de influencia y algunos otros asociados. Muy bien, comencemos ahora con lo que es el enfoque de riesgos en la industria petrolera. La explotación de petróleo y gas natural tiene efectos ambientales específicos que dependen de la ubicación de los yacimientos y de las técnicas utilizadas para extraer los productos brutos. Los distintos procesos y sus efectos pueden ser clasificados en las siguientes categorías o fases. La primera fase sería la exploración. Es la fase inicial y se define como la prospección y reconocimiento científico de yacimientos de materias primas. Este incluye estudios cartográficos, geofísicos, sondeos de exploración, etc. Específicamente se inicia con el reconocimiento del área, recopilación de la información necesaria sobre la obtención de permisos, negociación de tierras y el pago de daños e indemnizaciones en caso de afectación de tierras de personas naturales o jurídicas, conforme a la ley. En el primer paso de labores de exploración, el primer paso en las labores de exploración es la adquisición de imágenes satelitales de la zona determinada. Luego se procede a realizar estudios sísmicos que se llevan en un periodo de 1 o 2 años y posteriormente se realiza la perforación exploratoria como una actividad confirmativa de la existencia de este yacimiento. La sísmica es un proceso mediante el cual se producen temblores artificiales en la Tierra a través de la detonación de explosivos subterráneos a intervalos regulares. A través del registro de las ondas sonoras en la Tierra se puede detectar la presencia potencial de reservas petroleras. Para causar los temblores artificiales, así como se aprecia en la imagen, en la Tierra lo que se hace son perforaciones a cierta distancia, se hace un tendido de cables con cargas de dinamita en cada orificio, se taponan los pozos, hay explosiones de dinamita para registrar esas ondas que se producen y se interpreta la información. Estas actividades generan fuertes impactos negativos en el medio ambiente, ya que intervienen directamente sobre él. Los principales son la desestabilización de los suelos, la deforestación, que trae como consecuencia la erosión, la pérdida de la biodiversidad, el ruido con el que se ahuyentan los animales silvestres, pérdidas de nacimientos de agua, contaminación de aguas por las explosiones y por los desechos domésticos de los campamentos, así como también la contaminación del aire. La perforación exploratoria. La perforación es un proceso que consiste en realizar en el subsuelo un hueco vertical, inclinado u horizontal para alcanzar profundidades que van en promedio de 3 a 6 kilómetros de extensión, con el objetivo de llegar a sitios conocidos como formaciones posiblemente productoras que pueden tener hidrocarburos. Si el pozo no contiene hidrocarburos se llama seco, pero si lo contiene se llama productor. Cerca al pozo productor se perforan otros pozos, que son también exploratorios,
y así se conoce qué tan grande es un yacimiento. Para el proceso de perforación se utilizan lubricantes o lodos de perforación, que son mezclas preparadas con gran cantidad de aditivos químicos. Los lodos o fluidos de perforación pueden ser de dos tipos: lodos de base agua y lodos base aceite, que es principalmente diésel. Muchos de los aditivos son altamente tóxicos. Los desechos producidos por lodos de perforación pueden hallarse mezclados con petróleo y sales provenientes del pozo, que pueden resultar sumamente alcalinos. Finalmente se construyen las vías de acceso a los pozos, se procede a la instalación de plataformas, helipuertos y campamentos, montaje de los equipos necesarios, todo lo que sea necesario, ¿no?, para desarrollar el campamento, como el agua, la preparación del sitio y los materiales. Al borde de cada plataforma, las compañías excavan una piscina o fosa, la cual sirve de recipiente de desechos. Los impactos ambientales de esta fase son deforestación, erosión, ruido, pérdida de biodiversidad, creación de estancamiento de aguas y represas, contaminación de las aguas de los ríos, lagunas y esteros con desechos químicos, crudo y desechos domésticos de los campamentos, filtración de tóxicos a través del suelo, por consiguiente contaminación de aguas freáticas o del subsuelo, poniendo en peligro a las napas de agua dulce y a las de superficiales aguas vecinas. Se registra también contaminación de aire por la quema de gas en los mecheros y por la quema del crudo en las fosas. Contaminación de los suelos por los frecuentes derrames que se producen en esta fase, por desbordamiento de fosas o por el crudo que colocan en las carreteras, que con la lluvia arrastra las sustancias tóxicas a los suelos y ríos. Fase de explotación. En cada campo petrolero se habilita una superficie para las instalaciones de producción, vías de acceso, fuentes de materiales de tratamiento y disposición de desechos. La principal instalación de producción constituye las estaciones de separación y bombeo. El crudo de los diferentes pozos es conducido a las estaciones de separación a través de líneas de flujo secundarias. En la estación se procede a separar el crudo del agua de formación, que se encuentra en forma de emulsión, e inhibir la formación de espuma, para lo cual se utilizan sustancias químicas emulsificantes, antiespumantes, antioxidantes, etc. La mayoría de estas derivadas del benceno. Contienen diferentes cantidades de sales como calcio y de gases disueltos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, además de sólidos suspendidos que pueden contener trazas de metales pesados y posiblemente un nivel excesivo de radiación causado por la presencia de estroncio y radio, minerales altamente radioactivos, así como también niveles inaceptables de crudo suspendido o emulsificado en ellas. En la fase de producción se generan cantidades enormes de desechos tóxicos, tanto en los sitios de los pozos como en las estaciones de separación. Todo esto trae como consecuencia que el principal impacto ambiental de esta fase sea la contaminación de los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, con las aguas de formación, que son sumamente tóxicas, y en general con todos los desechos producidos en esta fase. La contaminación de los cuerpos de agua implica la afectación de especies vegetales y animales, principalmente acuáticas, a través del ingreso de los tóxicos a las diferentes cadenas alimenticias y a la bioacumulación que se producen en varias especies, afectando en última instancia al ser humano. Además, la contaminación del aire por la quema de gases es generada por la producción de combustiones incompletas, lo cual provoca que gases tóxicos como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, gas sulfídrico, metano, etano, propano, butano, generen lluvias ácidas que afectan seriamente la vegetación de la zona. En esta fase también se produce compactación y contaminación de los suelos provocados por las frecuentes derrames de crudo y de aguas de formación, por la práctica de regar crudo y desechos de crudo en las carreteras para darles mantenimiento. Fase de transporte y almacenamiento. Los productos brutos son transportados mediante oleoductos y gasoductos, camiones y vagones cisternas, o bien por vía fluvial o marítima, requiriéndose para todas estas formas de transporte una infraestructura especial. Los oleoductos y poliductos deberán ser enterrados, a excepción de los tramos que técnicamente no lo permitan. Igualmente, en los cruces de los ríos, la línea deberá ir enterrada bajo el techo si la técnica lo permite.
Si los ductos atraviesan centros poblados, se deben colocar válvulas de cierre en cada uno de los extremos. Los principales efectos ambientales asociados al transporte y almacenamiento de petróleo y gas natural son interferencia con actividades agropecuarias, erosión, escurrimiento y sedimentación como resultado de la construcción de oleoductos y movimientos de tierra para caminos de acceso, subestaciones y depósitos, alteración de los patrones hidrológicos, remoción de suelos y vegetación, pérdida de hábitats de organismos por el derecho de vía de los oleoductos o gasoductos, interrupción de corredores ecológicos, conflictos de uso de la tierra, ruido, deforestación, contaminación de aguas y suelos, pérdida de biodiversidad debido a los derrames. La última fase sería la fase de refinación. El proceso de refinación consiste en separar los diferentes hidrocarburos de los que se compone el petróleo, sea individualmente o en conjuntos similares. La refinación se realiza mediante los procesos de destilación, desintegración y purificación. Las fuentes de desechos del proceso de refinación pueden clasificarse de la siguiente manera: pérdida de hidrocarburos debido al arrastre, emulsificación y en menor medida a la disolución de los mismos en la fase acuosa de operaciones que implican que estos entren en contacto con el agua, así como por las fugas inadvertidas del equipo y de la tubería. También desechos irreductibles generados por la separación de impurezas indeseables en el proceso de refinación, como las sales en solución salina del desalador, y que no pueden convertirse en productos útiles comercialmente hablando, como digamos aguas residuales, etc. De lo anterior, se deduce que los principales impactos ambientales generados durante la fase de refinación son la contaminación de los recursos hídricos, freáticos y superficiales, debido a los efluentes y aguas de enfriamiento o al escurrimiento de las pilas de desechos que pueden contener aceites, grasas, amoníaco, compuestos fenólicos, sulfuros, ácidos orgánicos, cromo y otros metales. Disminución de reservas locales de agua por altos requerimientos de agua para los procesos, remoción de suelos y vegetación, contaminación atmosférica causada por emisiones gaseosas, producción de grandes cantidades de desechos sólidos, emisión de ruidos y olores fuertes durante los procesamientos, peligros causados por derrames accidentales, fugas, explosiones e incendios. A continuación tenemos acá la bibliografía consultada y bueno, para los amantes de los entornos naturales y urbanos al mismo tiempo, les dejo esta imagen y bueno, gracias por su atención.